esta flor, guárdala en tu corazón, porque yo te amo con todo mi corazón. Chiquillewa en Sochi, chiquillewa y panoyolo, pampanimis las Pampanimis Tlazotla Ikanu Chinoyolo. Chiquillewa en Sochi, chiquillewa y panoyolo, pampanimis Tlazotla, pampanimis Tlazotla, Ikanu Chinoyolo. Hey yao, hey Momenteo. Esa fue una canción, un canto de amor de la antigua Tenochtitlán, bueno, de los cantos que se cantaban en aquella época, en los tiempos de la gran Tenochtitlán. Y queríamos usarla como introducción para este cuento que también sucede en esa época. Y también con este cuento queremos sumarnos a la conmemoración del 5 de mayo, que no tan solo tiene que ver con la batalla de Puebla y toda la historia que ya sabemos, sino que además en América, en Norteamérica, es el Día de la Identidad Mexicana. Es un día que se ha utilizado para celebrar la identidad mexicana. Y pues eso hay que celebrarlo. Así que contaremos un cuento de Puebla que celebra la identidad mexicana. Es un cuento de amor, es un cuento de amor apasionado, de esos amores que escriben tragedias y que escriben historias y que por eso pasan a la historia y que todo el mundo los recuerda. Y este cuento se recuerda mucho en Puebla, sucedió, o la gente lo cuenta porque ahí siguen estando los dos protagonistas de la historia. Quien ha ido a Puebla, y si tienen la oportunidad de ir a Puebla, aparte de maravillarse con lo hermoso que es Puebla, pues podrán conocer a esta historia y ver ahí, observar a los protagonistas, porque siguen estando ahí. Son dos volcanes, es la historia de dos que involucra dos volcanes. Y es de amor. Resulta que en aquel entonces, en los tiempos de la gran Tenochtitlán, pues
era un tiempo agitado, un tiempo violento, porque a pesar de todo el esplendor y todo eso, pues había conflictos entre los territorios. En aquel entonces México eran varios reinos, varios estados que compartían cultura, compartían costumbres, compartían muchas cosas, pero tenían que rendir tributo a los aztecas y había muchos conflictos. Estaban en guerra constantemente, como lo hacen los pueblos que se tienen que defender constantemente. Y pues a pesar de que no eran los tiempos más propicios para enamorarse, resulta que sucedió una historia de amor. Uno de estos señores, caciques, dueños de tierras, que tenían a su cargo a un gran pueblo al que tenían que defender en estos tiempos de belicosos, pues tenía que defender a su pueblo, tenía que defender su territorio, y para ello tenía que echar mano de lo mejor que tenía. Y pues entre lo mejor que tenía había un guerrero, el mejor guerrero con el que él podía contar, Popocatépetl. Resulta que este cacique tenía también una hija, Iztaccíhuatl. Los dos estaban enamorados, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Llevaban rato haciendo lo que todo joven enamorado suele hacer. Se besan en cualquier parte, se acarician, se están juntos todo el tiempo, quieren verse todo el tiempo, quieren estar juntos todo el tiempo, apasionados, arrebatados, así como sucede. Y así de apasionados y arrebatados estaban los tiempos. Y así de apasionado y arrebatado estaba el padre al borde de una situación difícil para defender a su pueblo. Era todo un conflicto. Resulta que Popocatépetl, cuando se enteró que tenía que ir a la guerra, pues quiso asegurar su amor y le pidió matrimonio a Iztaccíhuatl. Iztaccíhuatl, como una mujer a la que le piden matrimonio, se vuelve loca, y a esa edad ya saben lo que sucede, ¿no? Encima, pues, el padre había dado su consentimiento. No podía decirle que no al guerrero, tenía que tenerlo entero, tenía que tenerlo en todas sus capacidades. Así que le hicieron un acuerdo. Si Popocatépetl regresaba de la batalla victorioso, tenía todo el permiso para casarse con Iztaccíhuatl. Era lo único que tenía que hacer, y él había nacido para eso, así que tal vez no era difícil. Así que pues se despidieron, se cantaron las últimas canciones de amor, se dijeron las últimas palabras de amor, y Popocatépetl se fue a la guerra. Iztaccíhuatl se quedó pues como se quedaría cualquier persona sabiendo que su pareja se va a la guerra, destrozada. Y pues mientras Popocatépetl ganaba o intentaba ganar todas las batallas, era el héroe que su pueblo necesitaba. Era Popocatépetl, era capaz de no sé qué hacían en esa época, pero era capaz tal vez de tener o de cubrir una granada con su cuerpo, de tener un misil con su cuerpo. Así de grande era Popocatépetl. Bueno, era un héroe. Pero mientras él estaba en guerra, mientras él tenía todos sus sentidos alerta en la guerra, Iztaccíhuatl estaba destrozada. Estaba, pues, lloraba, cantaba, rezaba, qué sé yo, no comía, no dormía. Y pasó el tiempo que pasa cuando pasa una batalla y los héroes regresan a casa. Y ahí venían los héroes, regresaron a casa, y entre los héroes no venía Popocatépetl.
Nadie sabía qué había pasado con Popocatépetl. Había sido una de esas misiones de película en las que nadie sabe qué sucedió con él. Lo dieron por muerto y pues no regresó. Resulta que aparece aquí un tercero en discordia, que es un tal Xinantécatl. Xinantécatl llevaba pues cierto tiempo enamorado de Iztaccíhuatl, y pues él trató de ser prudente mientras se tenía que ser prudente, pero ahora, ¿quién le podría negar que era una oportunidad? Así que pues se inventó toda una historia de heroísmo donde quizá Popocatépetl había tenido que cubrir una granada con su cuerpo y ahí había parado la cosa. Cualquiera que haya sido la historia que Xinantécatl le haya contado a Iztaccíhuatl, le partió el corazón bonito. Pues si de por sí ya no comía, pasó a de plano ni saber qué era eso. No dormía, no vivía, no respiraba, apenas existía. La tristeza la llevó a la locura la llevó a la muerte, y pues el plan le salió mal a Xinantécatl porque murió Iztaccíhuatl. Resulta que tiempo después regresa el héroe Popocatépetl, oportunamente regresa a su pueblo victorioso. Regresó de entre los muertos el gran Popocatépetl, después de haber cubierto una granada con su cuerpo, o lo que sea que haya hecho. Regresa. Su pueblo está maravillado con él, pero él se entera de la noticia que Iztaccíhuatl ha muerto. El tipo se vuelve loco. El tipo hizo lo que tenía que hacer, él cumplió con lo que tenía que cumplir, y a pesar de haber tenido que tapar una granada con su cuerpo, a pesar de haber tenido que hacer esfuerzos para regresar después, resulta que Iztaccíhuatl se había muerto. Y cuando se enteró por qué había sucedido, el tipo se volvió pues más loco. Resulta que pues fue por el cuerpo de Iztaccíhuatl, lo tomó en brazos, lo cargó, le lloró, le imploró. No entendía muchas cosas. Resulta que tomó a la Iztaccíhuatl y no encontraba cómo darle una sepultura de su altura. ¿Qué sepultura iba a poder tener una historia así? El tipo se volvió tan descomunalmente loco que se dice que amontonó 10 cerros. Y una vez que los había amontonado, le dio la forma de la Iztaccíhuatl, la tomó a ella entre sus brazos y se subió con ella hasta la cima de la montaña. Y una vez que estaba en la cima de la montaña, la puso en el lugar más hermoso. Él se arrodilló ahí con ella, encendió copal para adorarla y se quedó velando su sueño durante todo el tiempo. Cuentan que después les cayó nieve y pasaron los tiempos hasta que se terminaron volviendo de piedra y se volvieron gigantes y terminaron siendo el volcán Popocatépetl, que aún sigue echando fumarolas porque él se lo prometió así. Se dice que su corazón aún palpita ahí adentro, y cada fumarola es un arrebato de furia por el descanso de Iztaccíhuatl. Bueno, esa es más o menos la leyenda, ese es más o menos el cuento de amor trágico de esos que escriben historias y cuentos. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias. Chiquille
Wampanimi